Todas las navidades suelo pasar las fiestas con mi familia, una numerosa familia que va desde mi mamá, mi papá y hasta todos sus nietos. Se pueden imaginar niños corriendo por todos lados, hablando al mismo tiempo que los adultos, y la constante discusión entre padres y abuelos sobre la mejor manera de educar a los hijos. Mi papá, que nació en 1945, siempre termina diciendo: en mis tiempos con un par de cintarazos bastaba. Y ahora resulta que hay que dialogar con los niños porque hasta las nalgadas violan los derechos humanos. Bueno, puede ser que aquí todavía hay quien le tenga miedo al cinturón, pero lo cierto es que hasta hace 20 años parecía imposible que un niño pudiera exigir a las autoridades que lo defendieran de sus padres por reprenderlo con cualquier tipo de golpe. Pero los niños no son los únicos que han transformado su visión de la justicia, y así empezamos a notar cambios sobre la forma en que se respetan y se hacen valer los derechos humanos en México. Permítanme aquí puntualizar algo, porque frecuentemente me preguntan si los derechos humanos solo sirven para defender a delincuentes. Y pues bueno, de alguna forma sí, los derechos humanos también se tienen que respetar a cualquier persona que sea investigada o procesada por la posible comisión de un delito. Pero podemos darnos cuenta que los derechos humanos son mucho más. En el universo de los derechos humanos entendemos que estos son capaces de transformar al mundo, como en este momento están transformando México. Veamos algunos ejemplos. Hace apenas 2 décadas se pensaba que en México una persona no podía ocupar un puesto de elección popular si no era por medio de un partido político. Aún en los albores del siglo XXI era difícil imaginar que una comunidad indígena recibiera una indemnización del gobierno por desplazarlos o invadirlos en sus tierras. Es más, tan solo hace 10 años parecía imposible que en nuestro país una pareja del mismo sexo pudiera contraer matrimonio y adoptar a quienes serían sus hijos. Y tal vez lo peor es que hace 10 años no existía como tal el delito de feminicidio, pues resultaba impensable que el gobierno mexicano pidiera disculpas públicas y erigiera un monumento en memoria de las víctimas que murieron por el simple hecho de ser mujeres. La pregunta sería entonces, si la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firmó desde 1948 a raíz de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué momento empezó a cambiar nuestra visión de la humanidad y sus derechos? A pesar de que la necesidad de respetar los derechos humanos surge con esa Declaración Universal, es apenas en las primeras décadas de este siglo XXI en la que los jóvenes mexicanos comienzan a forjar una realidad que para quienes vivieron en los años 70 eran solo sueños. Incluso comenzamos a familiarizarnos con instituciones y organismos que buscan la protección de los derechos humanos, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel internacional o la Comisión Nacional sobre los Derechos Humanos aquí en nuestro país. Sin embargo, la existencia de estos instrumentos legales y organismos de protección por sí mismos no tenían ese impacto transformador para mejorar la vida de las personas. Esto debido a la forma en que se encontraba redactada y se interpretaba nuestra Constitución de 1917. Así fue que el 6 y 10 de junio de 2011 se produjo un gran cambio, cuando se aprobaron una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas reformas establecieron que todas las autoridades mexicanas en el ámbito de su competencia tienen la obligación de respetar los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Todo esto bajo el principio pro persona. Esto significa que tienen la obligación de proteger a las personas en lo individual, respetando sus derechos de la más amplia y mejor manera. Además, en estas reformas se prohíbe toda manera de discriminación, ya sea motivada por origen étnico, nacionalidad, religión, edad, preferencia sexual o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tengan por objeto menoscabar o restringir los derechos y libertades de las personas. Pero estas reformas de junio de 2011 no son resultado del azar o de negociaciones políticas. Sus antecedentes se remontan al año de 1974 y fueron resultado de una cuestión de justicia pura. Entre los años 60 y 70 existía un fuerte conflicto entre el gobierno y los líderes guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Por ello era común, como lo es para nosotros ahora, encontrar retenes militares
que buscaban detener a las personas involucradas con los delitos que se cometían en torno de la guerrilla, tales como secuestros, robos a bancos, homicidios y hasta enfrentamientos armados. La tarde del 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, un campesino y hombre de familia, viajaba en autobús en compañía de su hijo de 11 años por los caminos del municipio de Atoyac de Álvarez, esto en el estado de Guerrero. Como muchas personas, al pasar por un retén militar, lo bajaron del transporte, pero a diferencia de los demás, a él lo detuvieron. Cuando preguntó de qué se le acusaba, la respuesta del militar fue simple: por componer corridos. ¿Qué delito hay en componer corridos? Ninguno, pero esa fue una razón suficiente para que su familia nunca volviera a verlo. Mientras el gobierno aseguraba que solo se detenían a los delincuentes, era un secreto a voces que las víctimas de la época conocida como Guerra Sucia podía ser cualquiera que tuviera una mínima relación con algún movimiento social. La desaparición forzada de Rosendo Radilla fue una de las más de 600 que se registraron en esa época. 400 de esas desapariciones ocurrieron en el municipio de Atoyac de Álvarez. Entonces, ¿por qué hablamos de Rosendo Radilla y no de las otras 399 personas? Lo que hizo la diferencia fue ese pequeño niño de 11 años que sobrevivió y pudo ser testigo, que junto con otros testimonios llevaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tenaz lucha de su familia por saber qué ocurrió con Rosendo Radilla ese 25 de agosto. Desde luego que la lucha no fue fácil. Uno de los principales problemas fue que el Estado mexicano reconoció la competencia de la Corte Interamericana hasta diciembre de 1998, tiempo para el cual legalmente ya no podía analizarse un hecho ocurrido 24 años antes. Sin embargo, un argumento de la Corte fue fundamental. Al tratarse de una desaparición forzada, mientras no se encuentre la víctima o sus restos mortales, el delito y la consecuente violación de derechos humanos se sigue cometiendo, es decir, se perpetúa en el tiempo. Esto significó una esperanza para la memoria de Rosendo Radilla. La Corte Interamericana determinó que existía evidencia suficiente para condenar al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de Rosendo Radilla y su familia. La sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009 sacudió al sistema jurídico mexicano. Y es así como el testimonio de un niño pequeño fue pieza clave para sacudir a todo nuestro sistema. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Interamericana condenó a nuestro país para que armonizara sus leyes de forma tal que se garantizara el respeto de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Además, que en nuestro país se tenían que respetar los derechos humanos de todas las personas bajo ese principio pro persona del que hablábamos. Además de esto, la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación se tomó muy en serio la sentencia de Radilla Pacheco y realizó un estudio profundo para entender cuáles eran las consecuencias de esta sentencia en la impartición de justicia. Gracias a ellos, hoy contamos con diversos protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que tienen que ver con niños, niñas, adolescentes o personas de la tercera edad, protocolo para erradicar la tortura o para atender a la población LGTBI. Así fue como la lucha de la familia de Rosendo Radilla, que duró 35 años para obtener esta sentencia favorable, se volvió un instrumento que el día de hoy nos da una gran posibilidad. La posibilidad de construir una sociedad más justa e igualitaria, en donde se respeten los derechos de las personas, en donde no se le discrimine a nadie. Una posibilidad de vivir en un país en donde si a alguien le violan sus derechos humanos, pueda acudir ante las autoridades y que éstas le brinden la protección más amplia. Un país en donde todos podamos sentir simpatía por la persona que sufre de la violación de los derechos humanos. Esta posibilidad nos permite que nos unamos y nos entendamos más todos como personas, y por eso insisto
que aprovechando las tecnologías de información, las redes sociales, la apertura que hay en el conocimiento, todos podamos conocer el contenido de esos tratados internacionales de los que México forma parte y que no tengamos que pasar una experiencia tan triste como la familia de Rosendo Radilla para entender que los derechos humanos son capaces de transformar la vida de las personas. Los derechos son humanos precisamente por esa capacidad de transformar el mundo a partir de la existencia de la persona. Y en esta ocasión, lo que yo les vengo a decir es precisamente que los derechos humanos están ahí y tenemos que ir por ellos. Muchas gracias.